¿Cómo les va? Vamos a esperar que se vayan sumando. Vamos a arrancar ahora con esta charla para costos para artistas, artesanos y emprendedores, que está muy bueno. Recuerden que también va a quedar grabado, así que lo van a poder ver cuando quieran. Ahí estamos. Hola. Hola, buenas ¿Todo bien? tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien. Ah, Bueno, perfecto. primero me presento porque vamos a tener públicos tanto de Martín como de Tallarte. Yo soy Lucía Rivero, soy artista plástica y me dedico al puntillismo y tengo mi emprendimiento donde vendo mis obras de puntillismo y también doy clase. Y bueno, también le doy el pie a hablar a Martín, que es mi papá, eh, pero que también bueno, licenciado en Administración, magíster en Dirección de Empresas y que nos va a hablar un poco de costos en este día para emprendedores. Así que te dejo el pie para que te presentes, que nos cuentes quién sos, qué haces, y bueno, y también hablar un poco de esto de empezar a hablar y charlar de costos para emprendedores y lo importante que es. Bueno, muchas gracias por la invitación, Lucía. ¿Sí? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Martín Rivero. Yo, como decía Lucía, soy licenciado en Administración, soy máster en Administración, en Dirección de Empresas de la Universidad de La Plata. Y tengo un proyecto de consultoría, que ahí ven, el logo es Martín Rivero, es Martín Rivero Consultora, por si lo quieren seguir, donde hacemos todo lo que es el asesoramiento a emprendedores, empresas, y de la parte de inversión, como aparte soy martillero, realizamos todo lo que es el asesoramiento inmobiliario para aquellos que quieran realizar alguna inversión. Así que bueno, me entusiasmó mucho esta invitación de Lucía, así que, bueno, un poco era charlar de la importancia de los Sí. costos. Yo tengo un Este, par de preguntas, si querés, buenísimo, te puedo ir buenísimo. preguntando, y también Bien, invito a todas las personas que estén conectadas, si quieren pueden hacer sus preguntas también, porque es súper interesante para evacuar dudas. Mi primera bárbaro. pregunta es, ¿cuál es el error más común que existe o que cometemos a la hora de poner los precios de nuestros productos? Bueno, el error más común que yo por ahí noto de clientes y de emprendedores cuando charlamos y cuando hacemos alguna mentoría, es que por ahí no toman en cuenta todos los costos. Y muchas Bien. veces no toman en cuenta el trabajo propio de cada uno, o sea, la mano de obra, su propio sueldo. Claro, Entonces me parece que ese es un punto que es bastante común en la mayoría, ¿sí? claro. Por ahí hacen mucho foco en lo que es su arte, lo que es sus distintos saberes, pero por ahí les es difícil o por ahí no lo toman en cuenta Sí. a la hora de establecer el precio del Claro, producto. no se sabe establecer como una hora de trabajo, un valor de la hora de trabajo, digamos, ¿no? No se tiene en cuenta, solamente se tienen en cuenta capaz los costos, no sé, de que te salió tal producto para hacerlo, digamos, pero no el trabajo que uno hace y los conocimientos también que uno tiene, ¿no? Exactamente, exactamente. Todo eso tiene un costo, porque no es lo mismo, digamos, no es lo mismo un producto industrializado, ¿no? Un producto que lo compras en cualquier góndola y un producto hecho artesanalmente como el que la mayoría de ustedes realiza. Entonces, Claro, bueno, por eso es importante tener en claro, sobre todo creo que la base de enfocarnos y de empezar a visualizar todo esto es llevar registros. La información nos va a proporcionar todos los datos que necesitamos para tomar esas decisiones y obvio que todos cometemos errores, pero por ahí nos podemos llegar a encaminar y ser más, tomar decisiones basadas en información, que eso es lo importante, claro. ¿sí? Em, por ejemplo, a la hora de determinar un costo, ¿qué es lo que nos solemos olvidar? Porque
siempre, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo siempre cuento o tomo en cuenta, digamos, no sé, si vendo, no sé, un frasco, un mate, lo que sea, tomo en cuenta cuánto me salió el mate en la unidad, cuánto me salió el acrílico, tomo en cuenta eso, pero qué cosas no se toman en cuenta. Por ejemplo, que yo capaz no me estoy dando cuenta y estoy perdiendo plata, por ejemplo. Bueno, es muy común que cuando compro un producto para, que es un insumo fundamental para mi emprendimiento, por ejemplo, no tomar en cuenta el gasto de envío o el gasto de, lo Claro, voy a comprar a determinada ciudad o a determinado mercado o a determinado lugar porque me sale más barato. bien, Entonces compro cierta cantidad de unidades, pero no tomo en cuenta las horas de traslado, las horas de viaje, todo lo que ello implica, y los gastos de traslado, ¿no? Entonces capaz que estoy un día sin poder producir o sin poder dedicarme a lo que es el emprendimiento porque estoy viajando. Y sí, compré más barato, pero por ahí ese también es un costo que es muy común que no se tome en cuenta, digamos. claro. Y por ejemplo, lo que es los servicios, también se tienen que tomar en cuenta para un costo, por ejemplo, dentro de los costos, ya digamos, ya empezamos a hablar de otros tipos de costos, ¿no? Costo fijo, variable, pero ¿qué costos deberíamos tener en cuenta más allá de lo que es el costo del producto en sí? ¿Qué viene detrás como para poder organizarnos, ¿no? Bien. Y sí, por ahí eso sería un poquito más avanzado para explicarlo en detalle, pero tengan en cuenta que toda producción tiene una porción de esos costos, ¿no? Porque primero, el emprendimiento tiene que funcionar en un lugar, en un espacio físico, ¿sí? Ese Sí, espacio físico tiene que tener ciertas comodidades y ciertos servicios, como luz eléctrica, quizás necesites internet, agua, bueno, cada uno de los servicios que necesites para desempeñar tu labor, tu sí, emprendimiento. bien. Entonces, una porcioncita, o una porción, por decirlo de alguna forma, de eso Claro, tiene que estar siempre lo incluido. tenés que sumar, digamos, al valor de precio, el precio final, de precio de venta de tu producto. Una porción del costo implica el pago de todo eso, Claro. ¿sí? Y Yo, por por ejemplo, ejemplo, acá estoy en mi oficina. Si no tuviese internet, quizás no podría trabajar. claro, Entonces, bueno, es lo que se llama dentro de los costos un costo fijo, ¿sí? bien, Que eh, para funcionar lo necesito. Pero cada uno de los servicios que yo presto, en este caso de asesoramiento, por ejemplo, está incluido una parte de ese servicio de claro. internet. Bueno, no les Bien. quiero, por ahí que quería dar un ejemplo No, propio no, como está para, bien. Por ¿sí? eso te iba a pedir ahora, si querías, que des como unas diferencias chiquitas, fácil. ¿Qué diferencia tiene el costo, el precio y la ganancia? ¿No? Como esos tres conceptos que a veces se mezclan, pero que estaría bueno poder explicar para poder entender realmente qué son. Bien, bueno, cuando hablamos de costo estamos hablando de ni más ni menos que los recursos que necesito, que en la administración generalmente se llaman los factores. Son recursos o factores, se utilizan como sinónimos, que necesito para empezar a producir. ¿Sí? Dentro de eso, supongamos, por darte un ejemplo, fabrico almohadones. Bueno, voy a necesitar tela, voy a necesitar, bueno, el relleno de esos almohadones, el hilo para coser, bueno, seguramente me estoy olvidando de algún otro elemento. Aparte, esos van a tener implicancia en el producto en sí, pero aparte voy a tener, como decíamos, luz eléctrica, porque seguramente voy a usar la máquina de coser eléctrica, o capaz que uso la Singer histórica sí, que era manual, que era con el pie directamente, también es válido, pero eso también tiene un desgaste, o sea que una porción de cada una de las maquinarias de capital también está Claro. incluido. Bueno, O sea, quiero ponele, si hacer algo tuviésemos, sencillo como sí, para que sí, se interprete. pero yendo a ese ejemplo que vos dijiste del almohadón, si Sí, tuviésemos que hacer un listado de esos costos que hay que tener en cuenta, ¿cuáles sí, serían? Si querés, vamos haciéndolo en conjunto. La tela, por ejemplo, el exactamente. cierre, el Sí, relleno, el hilo, sí, la máquina de coser.
y después la amortización de ese producto que se va desgastando, ¿o no? Exactamente, en realidad vendría a ser, digamos, esos bienes que se llaman bienes de capital, como por ejemplo la máquina de coser, me van a servir para todas las producciones, ¿no? Ese va a quedar Claro, fijo. Ese costo lo puedo llegar a calcular como, por ejemplo, el desgaste o la hora de utilización, puedo llegar a calcular cuánto sale una hora de utilización de una máquina, porque bien, quizás, supongamos, podemos llegar a tomar este ejemplo, que yo no tengo máquina propia, pero un vecino me alquila la máquina en tanto para que yo produzca. Por darte un ejemplo sí, informal. Bueno, ¿cuánto me cobra por eso? Capaz claro, que él ya estableció ese costo. Entonces, bueno, a mí yo lo debo sumar porque me genera a mí un costo. Y bueno, después todo, como vos dijiste, Lucía, cada uno de los elementos que yo voy comprando, que van a formar parte del producto terminado, ¿sí? exactamente. Bueno, sumado a ese costo, lo que voy a tener son una serie de acciones. Esas acciones es todo el proceso de producción de esos almohadones. Supongamos que sea una sola unidad. Eso se llaman acciones. Entonces, la combinación de esos recursos más las acciones da por resultado el producto final, que es el almohadón que queremos, Bien, que queremos producir. Entonces, claro. todo ese proceso tiene un costo, es la sumatoria de cada uno de esos Bien, procesos. ¿Sí? bien. Eso Sí, sería el sí. costo. Vos me preguntaste aparte el tema del La precio, ganancia. Vamos al lado de la ganancia de ese la producto, si ganancia. te parece. ¿Qué es la Bien. ganancia y cómo se puede determinar de forma sencilla, ¿no? Como vamos a verlo de forma sencilla. ¿Cómo podemos obtener ganancia si bien ya sacamos el costo del producto? Ahora nosotros queremos que esto sea como rentable y que nos sirva para poder continuar con nuestro emprendimiento. Bueno, en principio, para que sea rentable, tenemos que tener en cuenta que tenemos que calcular el costo. Porque si ponemos un precio sin calcular el costo, nunca vamos a saber si somos rentables. ¿Me Claro, explico? Es como que invierto un poco te respondo con un poco con lo que vos me consultás, ¿sí? claro. Porque nunca vamos a saber si somos rentables si no determinamos el costo, ¿sí? El costo unitario, o en el caso de los almohadones, calculo que son o por unidad o capaz que por size, si son almohadones para unas sillas, o si son almohadones, bueno, para sillones, capaz que son 4. Bueno, el pack de almohadones, supongamos. Entonces, bueno, el primer paso es determinar cuánto me sale. O la unidad, o los 4, o como yo los venda. ¿Sí? Claro, Después, una vez determinado eso, se le agrega lo que se llama el margen. El margen lo podemos llegar a tomar como un sinónimo de ganancia. ¿Sí? bien, Pero por eso es tan importante determinar el costo, porque si no, no sabemos qué es margen y qué es claro, costo. A claro, eso voy. bien. La suma de esos dos componentes me da el precio, El precio el, de el venta, precio de digamos. venta, exactamente. Bien, ¿Sí? perfecto. Así que sería, eso Sí, un poco sería la forma que se aplica. y yendo como por ese lado del precio de venta, ¿está mal, por ejemplo, copiar precios o guiarnos de los precios de la competencia, vamos a decirlo así, guiarnos a partir de esos precios? Bueno, es muy común eso es muy común. Pero bueno, tengamos en cuenta dos cosas. En principio, que los precios de la competencia seguramente van a surgir del cálculo de sus propios costos de la competencia. Este ejercicio que por ahí estamos haciendo, ya lo están haciendo ellos, y Claro, de ahí surgen los precios de venta. Eso por un lado, que no son nuestros, pero por otro lado nos pueden llegar a servir como precios de referencia. ¿Sí? sí, Porque todo esto requiere un ejercicio, porque generalmente ningún emprendedor se especializa o está familiarizado con el tema no, de los cálculos. no, Entonces, cada uno con sus saberes, con su arte, y está genial. No podemos saber todo. no, Entonces, sí, por eso. la idea es tener una noción básica de cómo calcularlos, pero es válido como para tener una referencia, Claro, ¿sí? pero, por ejemplo, también me ha pasado de charlando con alumnas que me decían, vos a cuánto vendés, por ejemplo, tal espejo, por ejemplo, como para guiarme a ver cuánto lo tendría que vender yo. Pero en realidad no te sirve, porque yo, por ejemplo, no tengo los mismos proveedores que vos, no lo, o sea, capaz que la pintura acá en Bransen está más cara
que donde la conseguís, por ejemplo, en 11. Entonces, ese tipo de cosas van modificando el precio. Y también lo que me ha pasado mucho a mí, por ejemplo, es de compararme mucho con una competencia como que está industrializada, ¿entendés? O sea, yo como emprendedora no tengo la misma capacidad o los mismos empleados o todo lo que tienen una empresa ya o digamos, un emprendimiento mucho más grande que el mío, que yo sola, ¿entendés? Entonces, que Claro. tienen precios capaz más bajos porque o estandarizaron diferentes procesos o diferentes cosas que hacen que ese producto sea más económico que el mío. Sí, capaz que, por decir, ¿no? Capaz que tienen un mate a 3 y yo lo tengo que vender a 7 porque si no, no me rinde. ¿Se entiende? Exactamente. Eso sería, tiene un nombre que es un problema de escala, ¿sí? O Claro, sea, vos no podés comer por la escala. Y la diferencia, ya que estamos entre lo que es lo industrializado de lo artesanal, es que lo artesanal, cada uno, todos los procesos los hace la misma persona, claro, mientras que lo industrializado muchas veces no. Esa es la claro. diferencia. Pero hay una diferencia de escala, obviamente, Sí, ¿sí? sí. El tiempo de También, trabajo. ojo, perdón, Sí, interrumpo. También tenemos que ver que hay público para lo industrializado y hay público que valora lo artesanal, claro. lo artístico. ¿Por qué? Pero eso tiene que ver, eso está muy bueno, establecer una especie de estudio de mercado o ver distintas tendencias. ¿Por qué? Porque tenemos que estar muy actualizados en lo que son los gustos y preferencias de la gente. Eso nos va a posicionar y nos va a ir orientando para ver para qué lado puede ir nuestro emprendimiento. Eso es importante. Por eso Claro. yo creo que hay dos, con esto simplemente una simple charla, pero por ahí, si vos me decís, Lucía, ¿qué les puedo decir a modo de como para agendarlo, para tomar nota? Bueno, en principio, la información es algo fundamental. La información de los gustos y preferencias de la gente. Entonces, Claro. puedo ir guiando y sobre todo actualizando mi emprendimiento. Una de las grandes cualidades hoy en día de aquel que emprende, de aquel que produce, creo, en mi opinión personal, es la flexibilidad. Ser flexible a eso, a los gustos y preferencias de la gente. Claro, Entonces, y también adaptarse, por ejemplo, ahora que se viene el Mundial, por más que no hagas nada de Argentina en tu emprendimiento, quizá te sirva sumar algo dedicado a ese tema, porque te puede servir para que más gente te conozca o que más gente pueda adquirir tu producto, por ejemplo, genial. ¿no? Y de esa forma establecer tu propia marca, la marca personal. Eso me Claro, parece que es muy importante y sobre todo, también no frustrarse con que si la primera vez no lo vendí en el tiempo que yo esperaba, ni ese tipo de cosas, claro, porque va a haber que ir probando y encontrando nuestro momento y el público hasta establecer el producto que estemos seguros y que nos enorgullezca producirlo, eso, que nos sintamos claro. identificados y que parte nuestra sea que esté ahí reflejado. Eso me parece que es, o sea, la pasión por lo que uno hace me parece que es fundamental. ¿Sí? Claro. Bueno, me fui un poco de los costos, No, pero bueno, no, sí, pero si te parece, porque se sumó gente nueva, vamos a hacer como dos preguntas, volviendo más al inicio de la charla, de, por ejemplo, ¿por qué mirar solo los materiales que usamos para trabajar? Por ejemplo, si yo quiero hacer un almohadón, si solamente me fijo en los materiales que yo utilizo, eso sería un problema después para que mi emprendimiento rinda, digamos, ¿no? ¿Por qué eso sería un problema? bueno, eso tiene un nombre, ¿sí? Eso se llaman costos variables. ¿Sí? Costos variables no son ni más ni menos que aquellos que aumentan cuando yo produzco más o cuando yo vendo más. Entonces, volviendo al ejemplo de los almohadones, voy a necesitar más tela, más relleno, más hilo, más cierres. Esos son los costos. Entonces, no es lo mismo producir 10 que producir 100. Esos Claro, costos van a aumentar. Tampoco, o sea, una de las cosas que tengo que tener en cuenta es que quizás, volviendo a esa palabra que introdujimos, la escala, no va a ser lo mismo comprar un rollo de tela, 100 cierres y no sé, 10 hilos, ¿sí? Rollitos de hilo, que comprar de a 10. Entonces, bueno, esa escala también influye en lo que son los costos, ¿sí? Pero me claro. parece que a modo de iniciar todo ese proceso de cálculo, me parece que yo les diría como tips, como para que
yo les diría, miren, hay que arrancar con esto en todo emprendimiento y en todo lo que uno genere o produzca, es el registro. Llevar un registro propio como a uno le quede cómodo, no es necesario una planilla sofisticada, si me gusta o me adapto al Excel, genial, sino en un cuaderno, pero llevar anotado la mercadería que compro, los datos del proveedor, el precio, la fecha, es fundamental, y el stock, ¿sí?, que voy teniendo. Entonces, me parece que tener todos esos datos registrados, o sea, la palabra sería el registro de todo eso, me otorga un plus para tomar decisiones porque voy a tener toda la información. Claro, Así que me parece que yo partiría por ahí, pero para bien, todo, eso me va a servir para tomar muchas decisiones. Así que me parece que partiría por ahí. sí. Y volviendo a lo que hablábamos al principio del tiempo de trabajo o de la hora de trabajo, ¿realmente eso se tiene que cobrar? Sé que se tiene que cobrar, pero es una pregunta para que las personas que quizás no lo saben, que es súper importante sumarlo a sus costos, ¿no? Ese es el error más común de todo aquel que inicia un emprendimiento, no tener en cuenta su propio sueldo. Y su propio sueldo está en esa palabra que yo les mencioné, esa serie de acciones, ¿sí?, que voy a realizar con los recursos, ¿sí? Y esa serie de acciones es ni más ni menos que la mano de obra del artista, del artesano, ¿sí? Entonces, una porción de cada producto tiene que tener incluido ese trabajo, esa acción. Porque si no, me estoy olvidando de, o sea, es como que me ponga a hacer una receta de algo, que no es ni más ni menos eso, me estoy olvidando de quién la hace. Claro, Entonces, esa acción tiene un costo y hay que monetizarlo. Y eso tiene que estar incluido porque si no, ahí sí voy a estar, o sea, me voy a quedar, claro, no, no, mi precio no va a ser, no va a estar bien calculado, digamos, claro. ¿no? Voy a Y perder plata. entonces, por ejemplo, si el producto lo hago yo y la única que trabaja en mi emprendimiento soy yo, tengo que separar lo que es la hora de trabajo con la ganancia. Son dos cosas por separado, ¿no? Exactamente, porque la hora de trabajo es parte de los costos. Claro, La ganancia es el margen que yo le aplico una vez que he calculado los costos. claro, Entonces exactamente. el precio lo voy a determinar todos los costos más el margen y me va a dar el precio de venta. Bien, Y esa perfecto. mano de obra va a formar parte de los costos. Bien. Bueno, ¿Sí? Ojo, por ahí explicarlo así a modo de charla, capaz que es un poco como más no sé si es muy fácil de interpretar. claro, sé Bueno, muy ahí no, me lo van a pero comentar, igual se entendió bien y también invito a ¿sí? la gente si quiere preguntar algo, si quiere hacer sus preguntas, también este es el momento que podemos ir charlando. Pero bueno, por ejemplo, otra pregunta que se me ocurre es, siempre que yo voy a comprar, por ejemplo, mis materiales, ahí tengo que actualizar los precios. O también eso tiene que ver con la competencia, o tengo que ver si sube la competencia o si no sube. ¿Cómo lo puedo manejar a eso? Bueno, es importante, por eso yo les decía que la información de la competencia, de los insumos que voy a comprar y todo, tienen que estar actualizados y llevar registros. ¿Por qué? Porque capaz que yo compré el relleno de los almohadones, los tengo comprados y ahí en un depósito para utilizarlos. Y los tengo 6 meses ahí. Bueno, eso también tengo que ver. Bueno, tengo material ahí, eh, tengo material que no lo utilizo por 6 meses. Y ahí no sé si estaría tan bien si no lo voy a usar en los 6 meses. Quizás con esa plata podría llegar a producir otras cosas. Claro, ¿Sí? A eso voy, que también llevar un control, un registro, hace que sea más eficiente en las compras de los insumos. Voy a utilizar aquellos elementos, voy a comprar aquellos elementos que más rápidamente salgan. Voy a actualizar, por eso, porque capaz que si me guío cuando compré ese relleno de almohadón hace 6 meses, los precios quizás pudieron llegar a claro, variar. bien, Entonces, mi producto final va a tener un costo desactualizado de ese insumo
y al momento de volver a comprarlo, capaz que no, si aumentó mucho, capaz que no lo puedo comprar, Claro, porque yo me guié de un precio viejo. claro. Entonces, de ahí estar actualizado, ¿sí? Bien. Y eso que vos marcabas de los registros, Sí. como para entrar más en eso, ¿qué hay que registrar entonces? Las compras que yo hago, por ejemplo, el valor, después, por ejemplo, La no fecha sé, fundamental de eso, de ese bien, movimiento, la fecha. ¿Cuándo lo compré? ¿A quién le compré? ¿Y qué cantidad compré? bien. Por el Y tema también, de... que eso que no, creo que no lo habíamos, lo charlamos así muy por arriba, el tema de cuánto me sale a mí también viajar, también, o cuánto me sale el envío. Por ejemplo, yo que suelo comprar, no suelo viajar, suelo pedir por internet, cuánto me sale el envío de ese producto, ¿no? Bueno, en realidad ese envío lo puedo llegar a calcular como el costo de ese insumo que compré. Claro, ¿Por qué? Porque es necesario para que yo lo tenga en mi taller, para que claro, yo lo tenga en mi espacio para producir. Si no realizo ese gasto, esa erogación, si no asumo ese costo, no voy a tener ese insumo. Por claro, eso yo les decía, capaz que voy, por darles un ejemplo, voy al 11, sí, compro los insumos mucho más baratos, pero tengo que tener en cuenta cuánto me sale todo ese traslado, en qué me lo traen. Ya veo que capaz que elijo las cosas. Yo tenía un cliente que iba, compraba y mandaba todo con el comisionista. El comisionista, el costo que le cobraba era prácticamente comprar en un lugar más cercano. claro, Hacía la cuenta. Entonces, ese tipo de cosas, sobre todo para tener la información. Teniendo la información podemos ver si en realidad es real que estoy ahorrando o me conviene desde lo económico eh, comprar en determinado claro, lugar. Ojo, que es distinto a que yo vaya y elija determinada calidad de producto, que eso es otro tema que es sumamente válido, no claro. solamente los números, sino que la calidad es importantísima y hace al buen gusto y a la buena, a un buen producto, ¿no? Claro, no, y que eso también, la hora de, o las horas que yo invierto comprando o eligiendo mi producto, que también, eso también va por parte de los costos. Y también, bueno, también valorar todo esto del trabajo que tienen todos los artesanos de ir, elegir qué marca me conviene más, o por ejemplo yo, qué marca de pintura me conviene más. Eso también es mucho tiempo invertido para poder crear un producto. Entonces Pero también, ahí tenés la ventaja de participar de todo el proceso y es claro. muy valioso. Eso me parece que es muy valioso y está buenísimo Sí, que sí, sea sí. así. Así que bueno, si no tienen consultas, lo que nosotros queremos hacer es invitarlos, invitarlas a todos los que se quieran sumar, porque vamos a dar, en realidad, yo voy a ser la moderadora, pero Martín va a dar una capacitación en costos para artesanos, artistas y emprendedores la semana que viene, el jueves a las 7 de la tarde, donde vamos a resolver casos en vivo, ¿sí? Donde vamos a hacer costos en vivo, vamos a intentar determinar el valor de alguno de los productos. Tenemos diferentes modelos. Por ejemplo, si vendes mates, vamos a intentar armar los costos y todo lo que, cómo calcularlos. O por ejemplo, si haces billutería, hacemos algún ejemplo de billutería. Así que ojalá te puedas sumar porque me parece que es una instancia muy buena para poder aplicarlo a tu emprendimiento y que puedas mejorar los costos. Así que bueno, Martín, ¿querés decir algo más? Bueno, consulta. Yo en principio quería consultar a ver si fui claro en las cosas que le expliqué, porque hace a ese ida y vuelta que me parece que está bueno. Y bueno, la idea de hoy era eso, establecer el tema como importante para que, sobre todo para que salga bien y la buena marcha de cada uno de los proyectos que tienen ustedes. Si me habían interpretado, eso simplemente Sí, consultarles. no, y también de que vos dentro de tu consultora ofreces también los servicios de mentorías, así que eso también siempre está bueno para que la gente lo tenga en cuenta. Y ojalá, bueno, invito a que lo sigan también en Instagram, es Martín Rivero Consultora, ahí siempre se publica contenido referido a diferentes temas de administración, no solo los costos. Así que bueno, ojalá se puedan sumar entonces.
Bueno, estoy muy contenta de que se hayan podido sumar. Recuerden que también queda grabado, así que si lo quieren volver a ver, va a estar en mi perfil. Así que bueno, los invitamos entonces a la capacitación el mes que viene, la semana que viene, el jueves a las 7 de la tarde. Ahora vamos a publicar igual un flyer, así que si se quieren sumar para seguir aprendiendo un poco más y poder también adaptarlo a sus emprendimientos, sería muy lindo. Así que bueno, muchas gracias entonces por participar a todos y bueno, nos vemos entonces en el próximo vivo o en el próximo encuentro. Bueno, muchísimas No, gracias, Lucía, por la invitación. hasta luego, nos vemos. Adiós.